y de la economía del Cabildo de La Palma, porque les conté la pasada semana que yo particularmente, supongo que algunos de ustedes también, nos hemos quedado preocupados después de escuchar un análisis que ha hecho el consejero del Partido Popular, Carlos Cabrera, sobre la situación económica del Cabildo de La Palma. Es verdad que el consejero lo advirtió en los presupuestos, pero bueno, los que no tenemos mucha idea de números, yo me incluyo dentro, somos más bien de letras, no de números. Bueno, entendimos aquello en la aprobación del presupuesto, lo entendimos un poco como el fragor de la batalla, ¿no? De, bueno, que pues la oposición tiene que argumentar algo también sobre el presupuesto y lo entendimos así. Pero claro, visto cómo va desarrollándose el año, visto los números que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular actuales del Cabildo de La Palma, hombre, no sé si para preocuparnos, pero por lo menos para estar ojo visor seguro que sí. Señor Cabrera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No, yo sinceramente, le soy sincero, yo el día que usted lo contó en el pleno dije, bueno, esto es el fragor de la batalla. Bueno, seguramente muchas personas pudieran opinar lo mismo, ¿no? Nosotros lo dijimos en el debate del presupuesto de 2025. Digo, cuidado que ya hay informes que están acreditando que con la liquidación del ejercicio 24 podemos entrar en una inestabilidad presupuestaria. Esa inestabilidad presupuestaria, ¿qué significa? Que tengamos que hacer un plan económico. ¿Y qué significa hacer un plan económico financiero? Que nos va a limitar, y nos va a limitar mucho gastos que se contemplaban en el año 25 que no se van a poder realizar. Por tanto, nosotros decíamos, hay que hacer un presupuesto distinto, donde vamos a eliminar a todas aquellas partidas, aplicaciones que necesariamente tienen que desaparecer, porque si no, no vamos a poder asumir lo grande, lo importante para la isla de La Palma. Bueno, ellos entendían que no, que su presupuesto era el mejor. Nosotros pedimos una retirada incluso del presupuesto para revisarlo, que nos podíamos sentar juntos, intentar hacer un presupuesto más realista y contemplando pues partidas de las importantes, de las grandes, de las buenas, de las interesantes, en inversiones en hidráulicas, inversiones en carreteras, inversiones sociosanitarias, importantísimo, a la atención a las personas con discapacidad que necesitaban mayor dinero, a las personas, a las entidades que se están dedicando a atender a esas personas. Hay en materia turística, en materia de infraestructuras turísticas, hay tantas y tantas cosas que nos parecían prioritarias frente a un presupuesto que intentaba pues continuar con esa línea de gasto desmesurado, gastos incontrolados. Pues nosotros consideramos que gastos importantes en materia de fiestas y festejos, de apoyos incluso a otros municipios en este mismo sentido, y al final pues nos encontramos pues unas limitaciones que por ejemplo ahora en el propio plan económico pues bueno, impiden seguir endeudándose. No olvidemos que el Cabildo está endeudado con los bancos, con 61 millones de euros. Hace 2 años tenía 0. Nosotros dejamos el Cabildo con 0 deuda bancaria y ahora tenemos 61. Pretendían 21 millones más para llegar a los 82 millones. Que sí que está por debajo. Pues sí, claro que está por debajo de las posibilidades que marca la ley. Pero eso no significa que podamos destinar tanto dinero en intereses y amortizaciones de las entidades bancarias. Y ahora no se va a poder hacer. ¿Eso qué significa? Que hay que remodelar completamente el presupuesto porque hay 21 millones de euros en inversiones que no se van a poder ejecutar, salvo que se modifique el presupuesto, pero que tampoco hay dinero suficiente para modificarlo, porque la liquidación del presupuesto que dio un remanente, pues ese remanente se ha gastado ya, prácticamente, queda una parte, pero que ya está gran parte comprometida, con lo cual no puedes asumir inversiones, no puedes suplementar aplicaciones que eran insuficientes con 1.000 euros, o incluso algunas de las cuestiones que nos parecían importantes, ayuda a las entidades comerciales de nuestra isla, ayuda a las personas, a los damnificados, ayudas de emergencia social, pues todas esas han quedado que no se pueden ampliar. ¿Por qué? Porque las limitaciones son muy grandes. Y eso se hubiese solucionado habiendo realizado un presupuesto pues mucho más ajustado a las verdaderas necesidades e intereses de la isla de La Palma. Le estoy entendiendo que para hacer esa inversión de los 21 millones de euros hay que quitárselo a alguien. Exacto. Es así. Yo tengo ahora que buscar en el presupuesto, ya por ejemplo, los bomberos han renunciado. Los bomberos profesionales tenían una partida específica para crear ese cuerpo de una vez por todas en el año 25. Ya no se va a crear, lógicamente, en el 25, pues mucho me temo que en el 26, pues si esto sigue así, tampoco. Pero bueno, ya empezó a nutrirse, a quitar de esos millones de euros para
poder ir afrontando algunas de las gastos que ya no podía contemplar el propio presupuesto, ¿no? Y no tenían de dónde obtener más fondos. Y así ya tienen que hacerlo, es decir, ahora hay que hacer una revisión del presupuesto, pues rebajar todo lo que se pueda, que va a ser bastante complicado porque es que hay muchas partidas que no se pueden rebajar, que hay que aumentar. Si en energía eléctrica, los gastos de energía eléctrica del Cabildo hay que aumentar, el complejo medioambiental hay que aumentar, y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de millones. Hay que dar 7 millones de euros a la empresa pública Sodepal, porque los gastos que está ocasionando la empresa pública Sodepal son considerables. Tenemos que poner más dinero en infraestructuras para poder afrontarlo. Es que al Consejo Insular de Aguas ya le han quitado 1,5 millones. Otra vez han quitado 1,5 millones. Ya llevan 7 millones de euros en infraestructuras hidráulicas que en estos 2 años han retirado el Consejo Insular de Agua. ¿Y este 1,5 millones dónde va? Para los bonos de transporte. Pues me parece muy bien que haya que pagar, ya lo hicimos nosotros, los bonos de transporte para que sean gratuitos, pero que sáquese de otra partida. No se puede sacar de infraestructuras hidráulicas para la isla de La Palma, cuando tenemos ahora mismo una actuación, la actuación del túnel, que vale 6 millones de euros. 6 millones de euros. Y le estamos quitando ya en total 7 millones de euros para infraestructura hidráulica en la isla de La Palma. La verdad que no puede venir de fondos que tenga el Cabildo por recibir. El Cabildo puede recibir fondos, lógicamente, puede recibir fondos de otras administraciones, pero entiendo que esas partidas así, de esta manera, pues para acometer determinadas obras que se recogen en el capítulo 6 y 7 del Cabildo va a ser muy difícil. ¿Se podrá obtener fondos? Claro que sí se podrán obtener fondos, y espero que se obtengan fondos, porque eso siempre viene bien para la isla de La Palma. Pero claro, al final estamos en situaciones que si son parecidas a lo que está ocurriendo con los 100 millones de euros con el gobierno central, pues bueno, pues nos pueden prometer lo que sea, pero el dinero tiene que venir contante y sonante a la isla de La Palma. Y en este momento existen serias dificultades para afrontar el presupuesto tal y como estaba convenido, porque no hay fondos para ello. Sí, porque el dinero, por ejemplo, que adeuda el gobierno de España, no hablo de los 100 millones que ahora le pregunto, pero el que la adeuda por infraestructura del volcán al Cabildo, que también le adeuda al Ayuntamiento de Los Llanos, pero ese dinero ya está invertido, ¿no? Ese dinero está en gran parte invertido. Si bien ese dinero, pues como vino en su momento, que fue bastante criticado, que cómo destinábamos el dinero aparte, que teníamos que seguir destinándolo cuando había otras necesidades en la isla que también teníamos que afrontar, porque se había sacado ese dinero de esas necesidades para afrontar situaciones. Bueno, lo que había que hacer era reponerlo, ¿no? Reponerlo, de donde lo habías quitado. Pero bueno, vamos a ver si llega, porque es que esto del pago de las ayudas a las administraciones públicas por parte del gobierno central ha sido un completo desastre siempre. Faltó mucho dinero, faltó muchísimo dinero, porque se empeñaban en que, aparte de las revisiones que luego se hacían, o sea, los propios certificados de los técnicos de la casa no servían. Tenías que hacer no sé cuántos certificados para poder afrontar el asunto. No se pagaba el 100%, cuando en otras regiones se está pagando el 100%. Se está pagando el 100%. Aquí no se pagó el 100%, y quedaban algunas infraestructuras fuera de ese convenio y de ese acuerdo, ¿no? Pues así no estamos, ¿no? Todavía pues se debe dinero por parte del gobierno central, pero que además se debería más si se hubiese hecho lo que se tenía que haber hecho, que el gobierno central asumiera, aunque se le dijo y que se le incluso hasta se le comprometió para el 100%, y sin embargo al final no ha llegado ese porcentaje, ni mucho menos. Entonces, para yo apuntarme aquí, de aquí a final de año, el Cabildo económicamente se tiene que apretar el cinturón. Tiene que apretarse el cinturón y tiene que ajustar muchísimo el presupuesto, porque si no, no va a alcanzar aquellos compromisos de gastos que ya tiene. Que son compromisos de gasto, ya no estamos hablando ya de más gastos, sino los compromisos de gasto que están en el propio presupuesto, en gastos corrientes, que están muy por debajo de los gastos reales que tiene anualmente el Cabildo, pues tendrá que asumirlos, porque eso no nos queda otra. Es decir, el agua hay que pagarla, la luz hay que pagarla, claro. Los alquileres hay que pagarlos, hay que pagarlos a los trabajadores de la casa. Hay determinados capítulos, gastos corrientes, que efectivamente van a tener que asumirse. ¿Y cómo se van a nutrir? Pues como no hay préstamos, se van a nutrir de capítulos 6 y 7 de inversiones. Se va a quitar de ahí para poder afrontarlo, porque no hay más. A ver, que le decía que le iba a preguntar por los 100 millones. En un pleno también, me parece que toda la entrevista que le hago tiene referencia a los plenos. Pero en un pleno del Cabildo de La Palma, usted advirtió que le parecía muy bien que se hubiera comenzado a pagar el valor real de lo perdido, que ya muchos de los afectados habían cobrado el dinero, o estaban en proceso en aquel momento de cobrar el dinero, pero usted también advertía que esto estaba sembraba un precedente, y que el gobierno de Canarias era el responsable en este caso, porque el resto que no habían cobrado ya ahora han adquirido un derecho
Yo tengo clarísimo. Que es un derecho, claro, que ante cualquier juzgado que se presenten tienen todas las de ganar. Yo lo dije en mayo, se armó un revolutum político impresionante porque parecía como que yo señalaba al gobierno canario como responsable y que exoneraba de esa obligación al gobierno central. Bueno, el gobierno central ha dicho que no tiene ningún compromiso con Canarias en ese tema. Pago los 100 millones y ya está. Lo ha dicho hasta la saciedad. Y además no está escrito. No está escrito. Sí, las palabras se las lleva el viento, pero no está escrito. Ni pacto de caballeros ni nada. Los 100 millones llegaron los primeros y no ha llegado más. Por lo tanto, nosotros decíamos, oye, al Cabildo para que transmitiera al gobierno de Canarias. Digo, mire, esto hay que solucionarlo, pero más por justicia. Es decir, hay que tener un plan B. Si el A no funciona, seguimos rogando, a Dios rogando, al Estado rogando, pero con el mazo dando, que hay que resolver el problema, porque el problema es de los tienen los palmeros y por tanto el gobierno de Canarias, que ya pagó una parte, cuando recibió los 100 millones, añadió sus 50 millones y empezó a pagar primera vivienda. Muy bien, perfecto. Pero ¿y los que no han cobrado de la primera vivienda o de la segunda, los comerciales, o el agricultor, qué pasa ahora? Y nosotros lo que decimos, plan B, pues hay una orden firmada desde la Consejería de Presidencia que asume que efectivamente se va a abonar. En ese momento tenía esos 100 millones, los empleó, estupendo, los 50 millones del gobierno canario, estupendo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan B? Pues alguien lo tendrá que asumir, digo yo, porque no se van a quedar unos palmeros cobrando y otros sin cobrar. Pues por tanto, nosotros lo que decimos, oye, vayan estudiando el asunto y vayan poniendo sobre la mesa fecha, y es lo que le invito ahora otra vez nuevamente para que pongan la fecha. Ya el vicepresidente del gobierno ya ha dicho que va a tener que seguir ampliando esos 50 millones para afrontar, si no toda, gran parte, que espero que sea toda, si el gobierno central no abona, para poder afrontarlo, pero ya conviene ir señalando fechas porque la situación es complicada para muchas personas, la recuperación agraria es muy complicada cuando no se tienen fondos y al final esto tiene como consecuencias que el que tiene menos no puede, el que tiene más sí, y por tanto hay una obligación moral y legal para que esto se resuelva en un corto espacio de tiempo y el gobierno de Canarias, lógicamente, si no hay respuesta, tiene que poner sobre la mesa una vez por todas cuáles son los plazos para que los ciudadanos en la isla de La Palma afectados, principalmente los afectados, ya sepamos de una vez por todas cuál es ese plan B. Entonces, ¿qué estará pensando Coalición Canaria ahora? Cuando le escucha, estarán diciendo, a ver, ¿cómo es capaz Carlos Cabrera de ir a la radio y en vez de exigirle los 100 millones al gobierno de Pedro Sánchez, exigírselos al gobierno de Canarias? Pues eso fue lo que dijeron. Digo, bueno, pues sí, pues seguimos exigiendo. Si yo se lo exijo. No está firmado, pero bueno, si lo que se quiere escuchar es que el Partido Popular de la isla de La Palma, los consejeros del Partido Popular en Cabildo Insular de La Palma, piden al gobierno central que abone los 300 millones que aún faltan desde a partir del año 24, lo decimos, y lo decimos bien alto. Pero como no conocemos el tema y somos responsables políticos y tenemos que ser sinceros y tenemos que buscar soluciones, como no está en nuestra mano, nosotros decimos, alguien tiene que tener el plan B. Si eso falla, alguien tiene que tener plan B, y ya plan B lo he dicho con anterioridad, ese es el plan B, no hay otro, no conozco otro, porque ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el Cabildo, lo va a hacer el gobierno de Canarias, porque ya a través de esa orden se ha comprometido a un pago con la mejor voluntad del mundo, y lo inició, y ahora con la mejor voluntad del mundo tiene que continuarlo. Sí, porque no tiene buena pinta, El otro día escuchábamos aquí en la radio ya algunos comentarios, algunas opiniones, que lo de los 100 millones no tiene buena pinta. Esta semana vamos a hablar... Miguel Ángel, lo hemos dicho un montón de veces, desde hace ya meses. Plan B. Porque ahora lo que quiere escuchar la gente no es que está la cosa fastidiada en cuanto a recibir esos 100 millones, sino cuándo. Y no quieren saber quién. Lo que quieren saber es cuándo. Pues digo que a ver si esta semana tenemos la suerte, bueno, sí tenemos pactada la entrevista con el comisionado para la reconstrucción, que algo tendrá que decir, el comisionado de los 100 millones o del 60%, algo tendrá que decir. Bien. Pero estoy empezando, yo no sé si a usted le ha pasado, estoy empezando a escuchar ya muchas voces que empiezan a dar por perdido los 100 millones. El comisionado hace algún mes también estuvo hablando de que, bueno, quedan 80, 90 millones, a ver quién lo paga. Algo así, ¿no? No los 400. Estamos hablando solo de la parte del gobierno central, no los 400, sino quedaban pues los 100 millones que ya habían abonado y en torno a 80 millones, 180, que con eso se fueran conformando, pero que no lo abonaba el gobierno central, sino vamos a ver si nos ponemos de acuerdo a ver cómo lo abonamos
este tema. Reitero, yo creo que lo que tiene que hacer tanto el comisionado como el gobierno de Canarias, es decir, los dos, el representante del gobierno central y el gobierno de Canarias, es dar la fecha correspondiente. Es decir, vamos a seguir pagando tal fecha y que la gente sepa con certeza que se va a producir ese abono, que es justo, y que entiendo que si no se resuelve, lo reiteramos, si no se resuelve, como no tiene buena pinta efectivamente que se resuelva de esa manera, con el gobierno central tendrá que ser de alguna manera asumido con los plazos previstos, con los plazos que se estimen, unos plazos razonables, porque ya le digo, es que ya hay gente que ha cobrado, pues dentro de poco va a ser un año que cobraron, y hay otros muchos que están esperando. ¿Y cómo se vamos a hacer la recuperación agrícola en la isla de La Palma si esos fondos no llegan? Que hay mucha gente que no puede afrontarlo, es que no, bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, claro, ese dinero es fundamental, esencial para nuestra isla, ¿no? Además que tendría un poco de lógica que se adelantara el dinero. Exacto, y seguir negociando. Y luego seguir pidiéndolo. Exacto. No, porque también es verdad que el Estado no lo firmó en ningún sitio, es un acuerdo solo de palabra, no sé cuánto, pero es verdad que el Estado se comprometió con lo de los 100 millones y dijo, sí, vamos a poner 100 millones cada año, eso es verdad. Sí, parece que alguien lo dijo en su momento, es cierto, pero no, si bien los primeros 100 millones sí estaban enmendados en los presupuestos, sí. Y por tanto se recogía, y en la agenda canaria que se firmó también con el Partido Popular, tanto con el Partido Popular como el Partido Socialista, se recogía el 60%, no se recogió en ninguno de esos dos documentos el 100 millones, con lo cual... Oye, es que hay que también ser un poquito desconfiado en estos temas, y hay que escribirlo, las cosas hay que escribirlas. Oye, es que después incluso hasta escritas, desgraciadamente hay algunos que la incumplen, pero es verdad que tiene que ser mucho mejor, desde luego, tenerla escrita, que si no, mira, pasa lo que está pasando. Pues mira, viene verano, viene verano, no estamos en verano, con mucho calor hoy además, y se vuelve a hablar de agua. El otro día en el Consejo Insular de Agua, bueno, más que de agua, se vuelve a hablar del túnel de trasvase. Sí. Sí, bueno, ya se había hablado en el túnel de trasvase, hace tiempo que se viene hablando, incluso en otro momento se hablaba de otra manera, ahora se está hablando por alguna actuación, no de perforación total, sino una perforación de unos cuantos kilómetros para intentar sacar agua del mismo, ¿no? Y ese es un tema que ya se venía debatiendo, incluso nosotros entendíamos que se estaba redactando el correspondiente proyecto, porque hay que darle certeza y seguridad a esa actuación, una actuación muy peligrosa, que puede afectar a otros acuíferos, que además puede afectar a ese acuífero, y que por tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Es verdad que la situación de salinidad que se está produciendo, sobre todo en la zona costera del Valle de Aridane, es muy grande. El volcán ha empeorado la situación, desgraciadamente, es otra de las herencias que nos ha dejado el volcán de Tajo Gaite, y la situación es, pues, en este momento, pues, muy mala. Estamos hablando de una obra de más de 6 millones de euros, estamos hablando de 2 años de actuación y con peligro. Y lo decíamos en mi intervención en el Consejo Insular de Agua, a nosotros nos parecía de que, bueno, hay que ver la posibilidad con mucho cuidado, de que efectivamente podamos extraer un poco más de agua, pero no nos olvidemos algo fundamental: todos los acuíferos en la isla de La Palma, las galerías y los pozos con salinidad, y las galerías disminuyendo su capacidad. Y esa también, porque es que el acuífero central principal de la isla de La Palma, tan grande que tenemos afortunadamente, se nutre de la lluvia y llueve lo que llueve. Y por tanto está claro que con la extracción que se estaba haciendo, que podía estar en torno a 1.200 pipas en su momento, ahora estamos hablando de 700, pero es que no hay más capacidad. Es que el problema es que el acuífero disminuye, y por tanto, ¿qué soluciones hay? Aparte de la regeneración, que no se ha hecho absolutamente nada con la depuradora comarcal del Valle, aparte de las mejoras en las redes de municipales que llevan 2 años para un posible convenio y estudio para mejorar esas redes que están perdiendo agua, pero mucha agua, ¿no? Aparte de eso, habría que haber puesto en marcha ya con emergencia las desaladoras. ¿Suena mal? Pues a alguno todavía le suena mal. A nosotros no nos suena mal. Nosotros hemos tenido una experiencia ya, experiencia que además viene acompañada por muchas islas, en concreto agrícolamente con el sur de Tenerife, sin mayores problemas, y por tanto tenía que haberse puesto en marcha. Y luego, que a lo mejor teníamos que haber actuado, o que ahora con ese proyecto, con un proyecto redactado, poder actuar en el túnel de trasvase con mucho cuidado. Pues vale, pues sí, pero tenemos que tener actuaciones sostenibles, no a lo loco, y por tanto teníamos que haber aportado ya, puesto en marcha ya la desalación en la isla de La Palma, para acompañar una situación bastante compleja y complicada que tenemos en este momento. Parece que estamos siempre en lo mismo, ¿no? Que cada vez que viene usted por aquí y hablamos de agua, terminamos como en un bucle. A ver si me explico.
Se salinizan los pozos, hablamos del túnel de trasvase. Viene una temporada de sequía, 3-4 años de sequía, hablamos del túnel de trasvase. Hay que poner agua, hablamos del túnel de trasvase. Pero curiosamente no hablamos nunca, por ejemplo, de las desaladoras, de la instalación de desaladoras, porque claro, el proyecto del túnel de trasvase, y usted conoce mucho más el Consejo y todos los proyectos del Consejo Insular de Aguas que yo, obviamente, pero el proyecto del túnel de trasvase sería mínimo 2-3 años, ¿no? La ejecución son 2 años, sí, 2 años, sí. Con lo cual no estamos hablando de una solución inmediata. La desalación sí. La desalación, hay portátiles que se podían haber instalado desde hace ya mucho tiempo en la isla. Que podían estar ya funcionando. Sí. Nosotros en mayo dejamos un escrito al gobierno de Canarias diciéndole al gobierno de Canarias, nosotros necesitamos que por lo menos una de esas portátiles, la mejor, se quedara en la isla de La Palma. Luego pasó el tiempo y aquella petición se quedó en nada, se llevó a otras islas y nos quedamos sin ningún tipo de módulo para poder trabajar en ese tema. Yo sé que va a venir alguna subvención del gobierno de Canarias para toda Canarias, entre ellas también la isla de La Palma, pero es que esto hace ya, no vamos a decir 2 años, vamos a decir por lo menos 1 año que podía haber estado instalada alguna desalación, porque el planteamiento del túnel de trasvase hubiese sido completamente distinto, teniendo una desalación, unos metros cúbicos considerables de desalación, porque nos tenemos que conformar, se diga con quien lo diga, pero es que no nos podemos seguir engañando. No llueve lo suficiente, los acuíferos disminuyen, las galerías disminuyen. Sí, pero cada vez que pasa eso nosotros decimos túnel de trasvase. Se salinizan los pozos, túnel de trasvase. Pero es que el túnel de trasvase tiene la capacidad que tiene. Y vamos a consumir un poquito para comer algo, para no tener tanta hambre como ahora, pero no es pan para hoy, ¿no? Vamos a consumir un poquito para cubrir esa fase de hambre, pero vamos a seguir pasando hambre dentro de unos años con el túnel de trasvase. Tenemos que crear agua, tenemos que producir agua industrial, tenemos que producirla, porque la del producto natural, la que viene del cielo, no nos está llegando, pero eso no creo que sea tan difícil de entender. Luego podemos discutir que si la desalación, que si los precios, que si... todo eso lo podemos discutir, pero yo creo que peor es que se seque todo. Peor es que no puede. ¿Cómo vamos a...? Y esto que estamos hablando ahora de agua es con cientos de hectáreas que no están produciendo. Sí, y con un invierno medianamente bueno. Un invierno medianamente bueno. Imagínense cómo está la situación, ¿no? Y por tanto, nosotros nos encontramos en una época bastante complicada, sin volcán, es verdad, pero una sequía atroz, con una producción mucho mayor de la que tenemos actualmente, con una necesidad de atendimiento al sector primario y concretamente al platanero con más agua. Y bueno, pusimos en marcha algunas cosas interesantes que nos criticaron, porque no hay que olvidarlo, porque a veces nos olvidamos, porque los pozos están ahí y siguen funcionando. Los que no están salinizados, los de aquí, los de esta comarca, que tienen problemas también de conductividad en este momento, porque se está extrayendo mucha agua, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Pero lo que nosotros decimos, mire, ahora los pasos eran otros, no podemos seguir, si hay que trabajar en el túnel de trasvase, con mucho cuidado, con sostenibilidad, porque eso no lo podemos agotar ahora en este momento y resolver un tema de esta manera. No, tenemos que, hombre, si se puede un poquito más, vale, un poquito más se podrá, pues ya lo veremos, pero con certeza y con seguridad. Pero tenemos que poner otras alternativas. No podemos esperar a que sigan disminuyendo nuestros acuíferos y acordarnos que hay otras posibilidades de tener agua. Yo es que siempre que les escucho, me da igual que esté en gobierno o en la oposición, siempre que les escucho, me parece que tienen el túnel de trasvase como el comodín. Es decir, el comodín de los concursos, ¿no? Que dice... No, mira, yo he tenido muchos problemas con el túnel de trasvase porque quería abrirse completamente y sacar toda el agua que se pudiera. Pero es que ni se ha abierto completamente, ni se ha hecho el proyecto, ni se ha pinchado parcialmente, ni nada. O sea, por eso les digo que a veces me da la sensación que lo tienen como... Porque era preferible actuar, y era lo que decíamos, era necesario actuar y aprovechar con otros acuíferos distintos al mismo. Correcto. Ese se está explotando de esta manera, está bajándose. Vamos a buscar aquellos que no estaban, por ejemplo, el Roque y el Carmen, que fueron 1.300, 1.400 pipas hora, porque había que buscar eso antes de meternos en el túnel del trasvase. Ahora no hay desalación porque los pozos, hay 2 pozos, uno va a dar lo que va a dar, que va a ser muy poco, y el otro pues todavía tardará un poquito más para dar algo más de pipas de agua, y el problema está en que ante esa situación pues tenemos que buscar no el túnel. Nosotros no buscamos el túnel en su momento, buscamos
los otros acuíferos. Claro, pero lo que yo quiero decirle, señor pero Cabrera, ahora es hay que que buscar la desalación. busquemos desalación, Claro por que ejemplo, sí. busquemos Y haberla desalación, puesto ya. ponemos las desaladoras en marcha, Y luego ya. pero también duda. no nos olvidamos de hacer el proyecto del túnel. Sí, con toda la seguridad, con toda la certeza y demás. Porque Exactamente. lo que me da un poco la sensación es que, y lo digo con todo el cariño para todos los que están en el Consejo Insular de Agua, lo que me da un poco a veces la sensación, y nos da a muchos desde fuera, es que si aquí recuperáramos 5 inviernos de los de verdad, es decir, de los de ver correr el barranco Las Nieves, aquí ni túnel, ni desalaciones, ni pozos, ni nada. Si seguramente. tuviéramos agua, aquí nadie se preocupaba del futuro. Claro. ¿Qué Ese es va a el pasar problema. mañana? Pues ya vamos viendo. Y hay otra cuestión que también pusimos sobre la mesa, que en mayo lo presentamos, un nuevo proyecto modernizado, eficaz, importante, interesante para la isla de La Palma, que cuesta más de 100 millones de euros, pero que hay que profundizar y ejecutar de forma inmediata, que es el Barranco de las Angustias. Es que está clarísimo, porque hay algunas personas que dicen, no, algunos técnicos, técnicos que dicen, no, el barranco, a mí los barrancos, bueno, se va quedando alguna agua, porque se va calando ese agua y tal, pero no, que los barrancos vayan, porque tenemos nuestras galerías. Eso no es así. Tenemos galerías y necesitamos ese agua de ese barranco, el Barranco de las Angustias. Y nosotros insistimos también el otro día, claro. Oye, ese estudio quedó ahí, que nos tildaron de electorales. Ahora no estamos en elecciones y estamos en la oposición y sigo defendiéndolo, que es necesario hacerlo, por mucho que digan lo que quieran decir. Nosotros lo tenemos tan claro estas cuestiones que yo creo que ese debate ya debe estar superado. Ahora hay que buscar fondos, hay que hacer proyectos y buscar fondos, porque esa obra hay que hacerla con prontitud. Claro, eso es lo que le digo, que de eso no nos acordamos ahora, y este invierno cuando veamos correr el Barranco de las Angustias, dicen, mira este agua al mar y no tenemos ni el proyecto encargado. A eso es a lo que me refería. Hay que encargar el proyecto urgentemente. A eso es a lo que me refería, que ahora cuando llegue el próximo invierno, si no llueve mucho, estaremos dando vueltas y carreras y saldrán los no a las desaladoras, que serán 4, 5, 10 o 20, me da igual, que se opondrán y bueno, espérate a ver cómo lo hacemos, y si llueve, dice, bueno, ya lo vamos viendo. Da un poco esa sensación a veces. Sí, el maná del túnel de trasvase parece que es una cosa que es muy, muy recurrente. Tenemos el túnel de trasvase, no, el túnel de trasvase tiene las limitaciones. Bueno, es que no lo sabemos realmente. No, técnicamente, a ver, tampoco sabemos lo que pasa en las distintas galerías de la isla. Lo que sí sabemos es que el caudal ha bajado. Sí, por eso. Está claro que si no llueve lo suficiente y extraemos agua y no se repone, pues los acuíferos van abajo. No, le decía que no sabemos, porque vamos a ver, si pincháramos el túnel de trasvase, abriéramos las compuertas del túnel de trasvase, y venga, agua va todo el mundo. No sabemos qué afección va a tener eso luego en el resto del acuífero, por ejemplo. Sí, está claro. Hay quien dice que no tiene ninguna. Bueno, ya la tuvo en su momento. Alguna comunidad tuvo que ser indemnizada o tiene unas compensaciones porque bajaba notablemente su aforo, o sea, hubo una disminución del número de pipas que podía utilizar de su comunidad, ¿no? Y seguro que va a tener afección, segurísimo que va a tener afección, pero bueno, eso, por eso digo que es importante que se haga, a mí me parece que más por emergencia, y son 2 años, hubiese sido que estaban redactándose los pliegos, digo, pero dense prisa en los pliegos porque bueno, la situación es como es y es mejor tener un proyecto perfectamente delimitado, perfectamente hecho, perfectamente estudiado, que no meternos ahí con, bueno, yo de todas formas también dije, yo confío plenamente, yo estuve trabajando con ellos en pleno volcán, y creo que gracias a los técnicos, especialmente a uno de ellos que hizo prácticamente todos los proyectos, que es un magnífico trabajador, una persona que tiene mucha valía y que yo tengo mucho cariño, porque ayudó a la isla de La Palma, no ayudó al equipo de gobierno, ayudó mucho a la isla de La Palma, fuera muy rápido haciendo trabajo y bueno, y yo confío plenamente en que una vez más acierten. Bueno, yo creo que es evidente que tenemos un problema de agua, aunque repito que como vino un buen invierno, yo los titulares que vi por todos lados era que se estaba las embalses dependientes del Cabildo estaban a no sé cuánto de porcentaje, que se estaba recuperando, no sé. Pero sin embargo, como no sé si lo hacen en el Consejo, supongo que sí, uno está a pie de calle, lo que le cuentan a uno es que en zonas donde el agua no era un problema, San Andrés y Sauce, Galguito, Bajamar, la Dula pasa de 10 días a 12 y de 12 a 13. Sí, hay restricciones ya. Sí. Y entonces te dice, oye, esto normal no es, algo está pasando, porque yo regaba aquí cada 10 días y ahora estoy regando cada 13. Algo no va bien.
Que no ha llovido suficiente y que, por otro lado, creo que en estos 2 años nos han creído que estábamos en situación de sequía. Nosotros lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Piensen que aunque llueva, que venga un invierno bueno, siempre vayamos a tener sequía. Eso es lo que tenemos que pensar a la hora de llevar a cabo la labor, la gestión del Consejo Insular de Agua. Siempre pensando en que vamos a estar en sequía, aunque llueva y llueva y llueva y llueva. Y claro, si estamos pensando en que hay sequía y que estamos en una situación de sequía, pues hay que implementar una serie de actuaciones que nos han hecho. Claro, es que lo contamos aquí en la mañana, no le quito más tiempo, lo contamos aquí en la mañana. Hay que ponerse en el peor escenario posible. Exactamente. Y si el peor escenario es que tengo que tener desaladoras, pues tengo desaladoras. Y si luego llueve mucho y las desaladoras no hay que arrancarlas, pues allí se quedan apagadas. No pasa nada. Yo tengo pilas y linterna en casa por si se va la luz. Si no se va la luz nunca, pues pero la pila y la linterna están allí. Cuando llueve cierras, se hace el tranque de Hermosilla o de Aduares, se cierra completamente para emposar, para que el agua, como no sea necesario, pues no pasa nada, pues igual lo mismo la desaladora. Pinchas el botón cuando sea necesario y cuando quieras apagar pinchas el otro botón. Pero para eso tengo que tenerla, ¿eh? Porque exactamente, si no hay botones. Si no, no hay botones. No hay botón que valga. Consejero, le agradezco este rato. Buen verano. Gracias. Bien, igualmente, adiós. Gracias. Vamos a una